Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver un tema nuevo el día de hoy relacionado con el uso del microcontrolador. Ya hasta ahorita, por lo que he visto en las tres prácticas que han trabajado, ya como que se desempolvaron este respecto al lenguaje que estamos utilizando y las formas de cómo trabajamos con dicho con dicho microcontrolador. Entonces, pues sí me han entregado las prácticas y creo yo que ya podemos pasar a el siguiente nivel respecto a la complejidad de cómo vamos trabajando con el microcontrolador. Recuerden que el microcontrolador finalmente lo que contiene en el mismo encapsulado pues termina siendo este el CPU como tal más varios periféricos que que se encuentran ahí mismo. Y a pesar de que son periféricos externos con respecto al CPU, siguen siendo periféricos internos con respecto al encapsulado, porque todo está dentro del mismo chip. Entonces, vamos a avanzar aprendiendo a manejar diversos periféricos que tiene el microcontrolador y que hay que aprender a configurarlos para poder trabajar con ellos, ¿ok? Entonces, al final, todo lo que tiene el micro, lo que está fuera del CPU, podríamos imaginarlo como un periférico y como dije en alguna de las sesiones anteriores, todos los periféricos y todo lo que se encuentra dentro del microcontrolador eh, es susceptible de ser configurado a través de algo que denominamos registros y que esos registros terminan siendo bits que vamos poniendo en uno o 0 para cambiar el comportamiento ya sea del CPU o de los periféricos que tenemos incorporados dentro del mismo chip. Y ya vieron que, por ejemplo, para trabajar con los puertos, realmente los puertos podrían suponer una especie de periférico. ¿Por qué? Pues porque tenemos que utilizar ciertos registros para indicar si tal o cual bit o tal o cual puerto es de entrada o de salida, si va a ser una entrada digital o analógica, ¿qué otra cosa veíamos ahí? El envío de los datos hacia el puerto o la lectura de datos desde el puerto. Todo eso se va configurando con ciertos registros. A saber, hasta el momento hemos visto cuatro registros en particular. ¿Cuáles son? El Ansel, no es cierto, el Tris, el Port, el LAT y el Ansel. Son cuatro que hemos trabajado ahorita con este microcontrolador. Para cualquier otro microcontrolador de la gama de los PIC, seguramente debe haber registros similares para hacer acciones similares. A veces entre una matrícula de microcontrolador y otra, lo que sucede es que cambian los nombres de los registros, ¿sí? Pero normalmente de esos cuatro registros, seguramente el que cambia, por ejemplo, es el Ansel, ¿sí? Eh, por ejemplo, en otro microcontrolador, que es el 18F4550, en vez de utilizar un registro que se llama Ansel para poder indicarle que alguna de las entradas que son susceptibles a manejar datos analógicos es una entrada digital o analógica, ¿sí? Mientras que nuestro microcontrolador que estamos usando se llama Ansel, en otro microcontrolador, por ejemplo, en el que les dije 4550, se llama ADCON, ¿sí? Entonces, normalmente hay que buscar las similitudes cuando cambiamos de microcontrolador. Entonces, ahorita vamos a trabajar o vamos a aprender una de las características que utilizan la mayoría, si no es que todos los microcontroladores de cualquier plataforma que ustedes me digan. Y esto que les menciono, me estoy refiriendo a las interrupciones externas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué son las interrupciones externas, cómo se manejan, cómo se configuran y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, déjenme compartir mi pantalla para que podamos ver aquí este asunto, ¿ok? Me dicen si ya se ve mi pantalla, por favor.
Ya se ve, ya se ve. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a trabajar con esto. ¿Está? Y el tema general es interrupciones. Vamos a manejar por el momento dos interrupciones que digamos que son de cierta forma independientes, ¿sí? Porque después vamos a ver que muchos de los otros periféricos incorporados dentro del microcontrolador también utilizan interrupciones, pero ya están asociadas a acciones eh, de un módulo más específico. Aquí son interrupciones que todavía podríamos decir que son las interrupciones básicas que tiene el microcontrolador. ¿Ok? Entonces, eh, no sé si recuerdan, creo que ya todos llevaron ensambladores. ¿Tienen el concepto de qué cosa es una interrupción? A ver, ¿alguno de ustedes lo recuerda? ¿Qué es una interrupción? Independientemente de lo que están viendo ahorita en pantalla, ¿qué cosa es una interrupción para ustedes? ¿O qué se acuerdan que es una interrupción? Pues sería como una sentencia que detiene el código, la ejecución Ajá. del código. ¿Se acuerdan del lenguaje ensamblador? Porque tuvieron que haber visto un poco del lenguaje ensamblador. Que habían algunas interrupciones para enviar alguna información a pantalla o recibir datos desde el teclado. ¿Estoy en lo cierto? Sí, Y en ese momento quizás desde el punto de vista programación, pues no se fija uno o no tiene uno la idea de qué es lo que pasa hasta el más bajo nivel, es decir, ya en los circuitos, qué es lo que está pasando con esas interrupciones. Finalmente, por ejemplo, tienen las interrupciones, si no mal recuerdo, para pantalla era la interrupción 21H, creo que sí, sí era esa, que es para enviar algo hacia la pantalla y demás cosas, pero finalmente lo utilizaron o se utiliza más como una especie de procedimiento ya establecido en la BIOS del sistema que bueno, que permite hacer esa actividad, o sea, ya es una función codificada dentro de las actividades que hace el BIOS o la BIOS, como lo quieran llamar, precisamente para poder enviar datos hacia la pantalla. Pero aquí lo estamos viendo desde un punto de vista, lo estamos viendo desde un punto de vista de microcontroladores, los cuales tenemos el hardware disponible para manejarlo a nuestro antojo. Y por eso es que tenemos que cambiar un poquito el concepto de interrupción respecto al contexto de software, sino que nos tenemos que ir hacia una interrupción desde el contexto del hardware, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que es una interrupción en general? Bueno, primero, hasta ahorita han visto que la ejecución de los programas es hasta cierto modo de forma secuencial. De hecho, es secuencial, ¿no? Y cuando hacen un programa, tienen su sección de configuración de bits del CPU, tienen la configuración de declaración a lo mejor de prototipos de función, después viene el main, después tienen las funciones que utilizan en su programa, pero finalmente todo está muy bien estructurado, es decir, vamos ejecutando o se va ejecutando una instrucción tras otra. ¿Ok? Cuando necesitan ejecutar alguna de las funciones para que la función main no se haga tan extensa y poder partir en pequeñas secciones todo nuestro programa para atacar de forma más eficiente el problema que estamos resolviendo, eh, hacemos una llamada a las funciones y entonces de forma natural, si yo estoy en el main en alguna instrucción y mando llamar a alguna de las funciones, pues automáticamente el programa salta a la función que nosotros requerimos, ejecuta la función que solicitamos y regresa a la ejecución de la siguiente instrucción que estábamos en el main antes de mandar a llamar la función. Eso finalmente termina siendo una especie de interrupción de mi programa principal, ¿no? ¿Por qué? Porque si en mi main yo estoy ejecutando alguna instrucción y mando llamar a una función, bueno, respecto al main, ya interrumpí mi programa y me estoy saltando a otra sección de mi código y después voy a regresar de donde, una línea después de donde salí de mi programa principal.
¿sí? Pero esas son, digamos, llamadas a funciones y sí es cierto, se interrumpe el flujo normal de mi programa para mandar llamar a una función y después regreso. Sin embargo, cuando estamos hablando de interrupciones en los microcontroladores, normalmente estamos hablando, sí, efectivamente, de la interrupción de la ejecución normal de mi programa, pero causado no por una llamada de software hacia alguna función o procedimiento, sino que estamos diciendo que cuando se ejecuta una acción externa al microcontrolador, entonces detengo la ejecución de mi programa para irme a una función especial que va a atender esa petición de interrupción que llegó desde el exterior del microcontrolador. Y esa petición de atención normalmente es un pulso que puede ir de 0 a 1 o de 1 a 0. En todas las variantes de lo que vamos a ver de interrupciones, generalmente eso es lo que se le llama un disparo a una interrupción, es decir, no sé, llega un pulso en alguno de los pines especializados para ello en el microcontrolador y si está configurado el micro para hacerle caso a esa interrupción externa que está llegando como una señalización de un pulso lógico hacia uno de los pines del micro, entonces el microcontrolador detiene la ejecución del programa de donde estaba y busca cuál es la función que debe de hacerle caso a ese evento que sucedió de manera externa. Eso es una interrupción en general, es decir, es la interrupción de mi programa debido a un evento externo al microcontrolador que va a provocar que mi programa de donde se encontraba se detenga, se vaya a una función especial, atienda a la actividad que yo le pedí por la petición externa y después regreso a la ejecución normal de mi programa. Eso termina siendo, desde el punto de vista hardware, una interrupción en el contexto de los microcontroladores. ¿Ok? Entonces, de hecho, aquí viene la definición como tal. Una interrupción es una señal interna o externa de hardware, que ocasiona que el flujo de un programa se redireccione a una función específica para ejecutar un conjunto de instrucciones. ¿Ok? Entonces, es un tipo de control de flujo de programa ejercido no por las estructuras de programación normales y while, do while, for, todos esos que conocemos, sino para el manejo de un evento específico ocurrido. Típicamente, bueno, aquí le puse dentro o fuera del microcontrolador. Aquí ahorita les acabo de decir, no, es que es un evento externo. Sí, efectivamente, las dos primeras formas de interrupción del microcontrolador vienen del exterior, pero cuando ya usamos, por ejemplo, los periféricos que están del mismo chip, bueno, sí es cierto, están dentro del mismo controlador, pero siguen siendo externos al CPU. Acuérdense, el microcontrolador internamente tiene el CPU y alrededor de él están periféricos que se encuentran dentro del mismo chip. Entonces, el CPU, para el CPU, cualquier señal externa al CPU termina siendo una interrupción. Solo que algunas de esas interrupciones vienen desde dentro del chip, pero no implica que sean interrupciones del CPU mismo, ¿sí? Sino que el ADC puede generar esa interrupción, los comparadores que tiene internamente pueden generar una interrupción, perdón, una interrupción. Los temporizadores también son otro módulo que tiene incorporado el micro, generan una interrupción, pero ahorita vamos a ver un par de interrupciones. Bueno, en la sesión de hoy vamos a ver uno de los dos que tengo planeado para ustedes. La interrupción externa, que no es más que un pulso que llega desde el exterior e interrumpe el flujo típico de mi programa para atender a esa petición de que le hagamos caso a algo que ocurrió externamente al microcontrolador. ¿Ok? Por eso que aquí dice que puede ser ocurrido dentro o fuera del micro. ¿Sí? Pero esto que dice dentro del micro se refiere a los periféricos que están incorporados al microcontrolador. Los términos utilizados en general, bueno, a esos entes que generan las interrupciones normalmente se les llama fuentes de interrupción, ¿sí? Y esto ya es en términos del lenguaje ensamblador, que por el momento no estamos viendo. Cuando ocurre una interrupción, el programa normalmente detiene la ejecución de donde está y ya en el mismo microcontrolador, por hardware, tiene configurado que cuando ocurre la interrupción, recuerden que dentro del micro tenemos una memoria de programa
y ahí se guarda precisamente nuestros archivos .exe que descargamos hacia el micro y se va ejecutando instrucción por instrucción, pero todo ese mapa de memoria de programa está repartido de maneras muy específicas. Una de las partes etiquetadas para estos fines de interrupciones son algo que se le llaman vectores de interrupción, es decir, mi programa, no sé si mi espacio de programa es de este tamaño, en la parte inicial ahí no voy a poner o ahí no se coloca mi programa como tal, se coloca un poquito abajo de las primeras líneas y de ahí ya avanza todo el programa que tengo planeado que se ejecuta en el micro. ¿Por qué? Porque las primeras posiciones de memoria del programa están reservadas precisamente para estas cosas que se llaman vectores de interrupción. Es decir, mi programa se ejecuta, se va ejecutando y cuando ocurre la interrupción externa, cualquiera que ésta sea, se detiene el flujo de mi programa y salta de forma automática a una dirección de las primeras posiciones de mi memoria de programa que ya están predefinidas para que sean utilizadas cada vez que se ejecuta una interrupción. ¿Ok? Entonces ahí tendremos que ver un poquito del mapa de memoria del micro, tendremos que todavía ir más abajo en cuanto al análisis del comportamiento del microcontrolador, aunque afortunadamente, como lo estamos viendo desde el punto de vista lenguaje C, entonces ahí nos evitamos un poquito esa parte de tener que analizar el asunto de los vectores de interrupción. Pero si trabajáramos en lenguaje ensamblador, entonces sí, ahí tendremos que trabajar o entender cuáles son los vectores de interrupción y tener que entender un poquito acerca de las direcciones de memoria de programa a donde tendríamos que guardar normalmente alguna instrucción de salto para volver a redireccionar alguna función que atienda a la interrupción misma, ¿no? Entonces, esos vectores a los cuales de manera automática salta el microcontrolador cuando se ejecuta una interrupción son llamados precisamente vectores de interrupción, ¿sí? Ahora, estos vectores de interrupción los pueden tomar como direcciones de memoria de programa específicas a las cuales el micro salta en su memoria de programa cada vez que se ejecuta una interrupción, ya sea dentro del micro o externo del microcontrolador, ¿sale? Por lo tanto, como ya están predefinidas, no las podemos cambiar. O sea, esas direcciones de memoria son y siempre serán las mismas para el microcontrolador que estamos trabajando, ¿sale? Ahora, a la función o procedimiento, dependiendo si estamos en lenguaje C o en ensamblador, a esa función que se va a ejecutar cuando ocurre una interrupción, normalmente se le denomina rutina de servicio a la interrupción. Por sus siglas en inglés, por si acaso buscan literatura en inglés, los van a encontrar como ISR, así se les denomina. Entonces, siguen siendo funciones, pero esta rutina de servicio a la interrupción es especial y de hecho cuando veamos ahorita cómo se genera la rutina, eh, digo, es especial porque tiene un nombre especial y una forma específica de cómo se declara. No es lo mismo que declarar una función como en C normal y típica. Hay una pequeña modificación que vamos a ver más adelante, ¿sale? Y hay otro detalle. Imagínense que tenemos el ADC, el puerto USB, el puerto serial, los comparadores, los timers. Y supongan ustedes que vamos a estar al pendiente cada vez que alguno de estos 5 elementos, bueno, pues genere algún evento específico que tengamos que atender. Bueno, se configura la interrupción correspondiente a estos elementos. Pero, ¿qué pasaría si todos suceden al mismo tiempo? Digo, ese es un caso hipotético. Normalmente no sucede tan a menudo, ¿no? Pero suponiendo que de estos 5 que estoy mencionando, 3 se activan al mismo tiempo, o todos al mismo tiempo, o 2 de ellos al mismo tiempo, ¿a quién le hago caso? Entonces resulta que la mayoría de los microcontroladores actuales tienen algo que se le llama prioridad de interrupciones, es decir, tengo estos 5 elementos que pueden interrumpir el flujo de mi programa, pero yo puedo especificar, bueno, si se llega a ocurrir todas las interrupciones al mismo tiempo, le vas a dar prioridad, por ejemplo, al puerto USB o le vas a dar prioridad al puerto serial. ¿Por qué? Porque así conviene a los intereses del programa. Y entonces hay una jerarquía de
cuándo y cómo se ejecutan las interrupciones en caso de que se ejecuten todas al mismo tiempo. En este curso no creo que lleguemos a esa parte de atender o manejar las prioridades por el tipo de prácticas que vamos a hacer, y que el curso es un curso de entre básico e intermedio, ¿sí? En el cual no creo que tengamos necesidad de trabajar por el momento las prioridades de las interrupciones. Pero al menos en los microcontroladores PIC tenemos prioridades altas y prioridades bajas para las interrupciones, ¿ok? Ahora, el microcontrolador, ¿cuántas fuentes de interrupción tiene? Normalmente siempre las primeritas que se analizan son las interrupciones que vienen desde el exterior del microcontrolador como tal, o sea, del chip o del encapsulado. ¿Cuáles son esas? Normalmente son las interrupciones externas. Si observan ahí dice int X, porque no solamente tiene una, sino, si no mal recuerdo, ahorita vamos a ver, tiene tres o dos. No, sí son tres interrupciones externas que podemos utilizar. Por eso dice int x, donde la x sería 0, 1 y 2. Es decir, podemos tener interrupción 0, interrupción 1, interrupción 2. Y si el microcontrolador está diseñado, puede tener más interrupciones externas. Hay otra forma de interrumpir el microcontrolador. La otra es por el cambio de nivel lógico en el nivel alto del puerto B. Recuerden que el puerto B tiene 8 bits. En el nivel alto, es decir, en los 4 bits más significativos, bueno, podemos configurar de que si en ellos hay un cambio lógico, ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0, bueno, entonces con cualquiera de ellos que exista un cambio, podemos hacer que pase algo en el microcontrolador. También está la interrupción por desborde de los timers, es decir, un timer o contador o temporizador está basado en contadores. Y si recuerden ustedes, un contador pues es un sistema digital que va haciendo una cuenta binaria de uno en uno, en el cual pues empezamos en todos ceros, y conforme vamos haciendo la suma de un 1 a ese contador binario, bueno, vamos a llegar eventualmente a que todos los bits de ese contador tengan todos unos, o todos los bits estén en 1. Cuando todos los bits están en 1 y le sumamos un 1 nuevamente a ese contador, automáticamente regresa a 0. Es cíclico el asunto, ¿no? O sea, va de todos ceros a todos unos. Y ese cambio de 1 a 0 genera o puede generar una interrupción. Por eso es que aquí dice que el desborde de los timers pues, es una fuente de interrupción. El puerto serial también tiene su interrupción asociada, es decir, cuando transmitimos a través del módulo serial hay una interrupción. Cuando recibimos datos a través del puerto serial también está eso. Tenemos la interrupción de los módulos de comparación, que también vamos a ver para generar señales PWM, la interrupción del ADC, y hay otros elementos que están ahí adentro, pero al menos estas son las que seguramente vamos a manejar en las siguientes prácticas. ¿Sale? Entonces, hay diferentes fuentes de interrupción, y por cada una de esas interrupciones seguramente vamos a tener que ver cuáles son los registros de configuración asociados para que ese evento o esa interrupción se comporte como nosotros necesitamos que lo haga. Ahora, ¿cuáles son esos registros que se utilizan para poder hacer el control de esas interrupciones, o al menos para configurarlas? Bueno, se tienen disponibles no más poquitas o no más poquitos 19 registros, ¿no? No todos necesitamos conocerlos o configurarlos al mismo tiempo. Normalmente se van utilizando estos registros conforme vamos utilizando las interrupciones que necesitamos para nuestra aplicación. Entonces, de esos registros, bueno, aquí los que más o los que normalmente estaríamos trabajando son el rcont, el incont, incont 2, incont 3 y todos los demás que están ahí, en los que dicen PIR, PIE e IPR. Más adelante vamos a ver, a lo mejor no es tan necesario analizar por el momento a fondo estos registros, pero al menos sí los cuatro primeros, es decir, rcon, incon, incon 2 e incon 3, seguramente sí tendremos que ver qué es lo que contienen, ¿no? Ahora, esto es lo del mapa de memoria. No me voy a detener tanto aquí, nada más para que vean en particular que les hablaba yo de un vector de interrupción, es decir,
nuestro, nuestro microcontrolador tiene un espacio de memoria de programa y en este donde dice On Chip Program Memory es donde normalmente colocamos nuestro programa que queremos trabajar. O sea, en ensamblador hay directivas que me permiten decir, a ver, mi programa lo vas a poner a partir de tal dirección. ¿De cuál dirección? Tiene que ser una dirección mayor a 18H, ¿sí? Acuérdense que todas las posiciones de memoria de una memoria tienen una dirección. Entonces, hay ciertas direcciones dentro de la organización del microcontrolador que en teoría no podríamos usar. Ahora, si sabemos que no vamos a utilizar interrupciones, entonces mi programa puede empezar desde acá. ¿Sí? Desde la dirección 00 y en ensamblador le tendré que decir, quiero que pongas mi programa a partir de esta dirección de memoria. La única interrupción que es así de plano siempre se utiliza o siempre estará disponible, bueno, también la podemos desactivar, pero bueno, normalmente siempre la tenemos por cualquier situación de mal funcionamiento de mi programa, es el reset. Y de hecho, el reset, cuando ustedes presionan el reset, lo que están haciendo son, creo yo, dos cosas generales muy importantes. Primero, si mi programa estaba en alguna posición de memoria de esta área de programa, cuando presiono el reset, automáticamente el contador de programa se va a la dirección 0000. Es lo primero que hace. Y lo segundo que hace es que todos los registros del microcontrolador toman su valor por default para iniciar nuevamente el funcionamiento del microcontrolador. Son las dos cosas básicas que pasan cuando presionan el reset. Entonces, el reset, pues sí, resulta ser una interrupción en sí misma. ¿Sí? Solo que esa interrupción normalmente no se manipula de una forma tan directa. ¿Ok? Pero bueno, eso es cuestión ya de meterse un poquito más en el asunto del lenguaje ensamblador, cosa que no lo estamos trabajando por el momento. Ahora, si quisiéramos ir también un poquito al fondo de cómo se van generando las interrupciones y qué es lo que tengo que configurar, bueno, todo lo que trabajaremos en los registros tiene su destino en la configuración de los bits que tenemos en este arreglo de compuertas, que finalmente es el que genera la señal de interrupción que va a interrumpir mi programa para atender la petición solicitada. ¿Ok? Pero igual, ahí no nos vamos a meter, nada más es para que sepan que la estructura de cómo se manejan las interrupciones tiene que ver con un montón de compuertas lógicas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo manejamos las interrupciones? Bueno, vamos a leer, o voy a leer estas así muy específicamente. Se deben configurar los bits independientes dentro de los registros de configuración, pues para determinar lo que se hará cuando sucede una interrupción. La rutina de manejo de la interrupción debe identificar qué evento interrumpió el programa para ejecutar las interrupciones correspondientes. Y cuando la rutina de manejo de la interrupción finaliza, el programa retorna al punto donde se interrumpió el flujo de programa. Esta última línea, tiene que ver más con lenguaje ensamblador porque ahí sí de manera explícita le tenemos que decir, aquí acabó mi interrupción, regrésate, ¿no? En el caso de C no sucede así. Vamos a generar una función específica para las interrupciones, pero dentro de esa función ya la estructura la estructura del lenguaje C no necesitamos decirle de forma explícita que se regrese. Ya con el hecho de cerrar los corchetes de mi función, pues con eso se está indicando que ahí terminó mi función y me tengo que regresar de donde fui llamado. Pero acá algo muy importante, debemos configurar los bits que van a que van a configurar la interrupción, pero no solo eso. Ya que se ejecutó la interrupción, en caso que tengamos varias interrupciones, pues debemos saber de dónde vino la interrupción, porque resulta que las interrupciones pueden llegar de varios lados, pero el micro, como tal, el que está checando de que hay una interrupción, no sabe, no sabe específicamente de dónde viene. Solamente nos avisa, oye, fíjate que ocurrió una interrupción, ve a checar. Y uno como programador tiene que ir a verificar ciertos bits para poder saber quién generó la interrupción en particular y atender dicha interrupción. Cuando tenemos nada más una interrupción, a veces pues no hace falta hacer el testeo
de cuál de los elementos generó, cuál de los periféricos generó la interrupción. Pero ya cuando manejamos dos o más interrupciones, entonces sí tendremos que configurar o tendremos que programar algo que discrimine de dónde vinieron las interrupciones en cuestión. Entonces, para poder hacer esta configuración, normalmente todas las interrupciones tienen 3 bits que deberíamos conocer, ¿sí? Un bit que se denomina bandera, un bit de habilitación y un bit de prioridad. O sea, todas las interrupciones tienen esos bits, esos 3 bits, en algún lado de algún registro, ¿ok? ¿Cómo identificamos, por ejemplo, un bit bandera? Bueno, normalmente terminan, a ver, déjenme acuerdo tantito nada más. Sí, normalmente terminan en F. Si es que no me acordaba si era al principio o al final. Terminan en F los nombres de los bits que corresponden a una bandera. En el caso de un bit de habilitación, normalmente terminan en E los nombres de esos bits. Y cuando hablamos de prioridad, pues obviamente terminamos en una P, que significa priority, ¿no? En otro es enable y en otro es flag. ¿Para qué sirve cada bit? Bueno, pues obviamente un bit de bandera indica si el evento de interrupción asociado a ese bit ha ocurrido. Es decir, tenemos un montón de interrupciones, pero resulta que llegó un dato por el puerto USB, se activa una bandera y entonces se avisa que hubo una interrupción. No se dice cuál, nada más se dice que hubo una interrupción y cuando yo llego a la función de interpretación de interrupciones, tengo que checar las banderas en general para saber quién interrumpió. Y una vez que yo decido quién interrumpió, hago o ejecuto las instrucciones correspondientes. Para eso sirve el bit bandera asociado a la interrupción. Tenemos un bit de habilitación, es decir, si yo quiero utilizar el temporizador, bueno, pues tengo que avisarle, por ejemplo, que debe encender el temporizador utilizando el bit de enable. Normalmente le ponemos un 1 para activar o un 0 para desactivar esa detección de esa interrupción. ¿Ok? Y el otro sería el de prioridad. ¿Y el de prioridad qué hace? Bueno, nada más nos indica si esa interrupción, si es que manejamos prioridades o niveles de interrupción, le indicamos con un 1 o con un 0 que es de prioridad alta o de prioridad baja y se acabó. Entonces, todos ellos están así. Entonces, por ejemplo, fíjense de esta estructura que tenemos, que les mostré 2 diapositivas antes. Por ejemplo, aquí tenemos uno que dice int 0 y f. Si termina en F, por aquí significa que este bit que está en esta patita de esta compuerta, pues tiene que ver algo con la bandera de la interrupción 0 externa. Pero también tenemos el int IE, y esta E significa de enable, es decir, de alguna manera, si yo tengo habilitada la interrupción y ocurre una bandera, entonces pasa al siguiente nivel, ¿sí? Que es en donde, bueno, ya después se decide qué pasa con la interrupción. Fíjense que por acá también viene del timer 0 y este tiene 3. Una que termina en F, una que termina en E y otra que termina en P. ¿Qué significa? Bueno, uno es la bandera, otro es el bit de habilitación y otro es el nivel de prioridad. Y así, cada interrupción tiene su nombre de bits asociados a esa interrupción. Obviamente no lo voy a explicar desde este punto de vista, sino más adelante lo vamos a ver en función de registros y donde activamos o desactivamos las interrupciones que necesitamos. Y entonces venimos aquí con el asunto de las interrupciones, ¿sí? En el asunto de las interrupciones, bueno, empezamos con, creo yo, el más importante, el intcont, porque en este registro intcont podemos trabajar al menos con un par, bueno, con 3 de las características básicas de las interrupciones del micro. Es decir, desde este registro podemos habilitar el uso de la interrupción externa, el uso de la interrupción por cambio de nivel en el nible alto del puerto B y la interrupción debido al desbordamiento del timer 0. Son 3 interrupciones que podemos configurar desde este registro. Más o menos vamos a leer qué es lo que pasa aquí. Por ejemplo, empezamos del bit 7, es decir, del de más a la izquierda hacia el más a la derecha, y tenemos un primer bit
que es el 7, que dice que es el bit de habilitación global de las interrupciones. Ese es como el switch general. Si en general yo no voy a utilizar interrupciones, entonces con que yo apague esta interrupción, este bit global, pues no le hace caso a ninguna, aunque estén configuradas para funcionar. Si este switch general no está activo, entonces pues no sucede nada. Normalmente le ponemos un 1 en ese bit para activar de forma general todas las interrupciones. Por aquí viene un asunto del IPEN, cuando dice si IPEN es igual a 0 o IPEN es igual a 1. Bueno, ahí tendríamos que ver si queremos la habilitación de las prioridades. Pero como en principio no lo vamos a utilizar y por default el IPEN está en 0, pues basta con entender que si en este bit le ponemos un 1, entonces habilitamos todas las interrupciones. Si le ponemos un 0, deshabilitamos la detección de todas las interrupciones. Después viene un conjunto de periféricos que ya sabemos que tiene el micro y que tiene su propio switch, pero no sin antes entender que este está por encima de este bit 6 para habilitar las interrupciones, es decir, uno habilita de forma global y ya después vamos a ir habilitando cosa por cosa, ¿sí? En este caso, si yo le pongo un 1 en el bit de habilitación de las interrupciones de los periféricos, entonces, por ejemplo, si voy a usar el ADC, pues entonces tengo que venir y habilitar ese bit para que también le haga caso a esa interrupción, ¿ok? Igual aquí tiene algo que ver con el IPEN, como nos vamos a usar prioridades, pues entonces simplemente lo dejamos como está y tomamos en cuenta las opciones cuando IPEN es igual a 0. Por acá viene, por ejemplo, uno que dice TMR0IE. Si termina en E, acuérdense que sirve para indicar que ese bit va a habilitar o deshabilitar cierta interrupción. En este caso, si observan, es el bit de habilitación de la interrupción del desbordamiento del timer 0. Si yo le pongo en un 1, entonces quiere decir que el micro va a estar pendiente de cuando pase el temporizador asociado al timer o el temporizador, el contador asociado pase de todos unos a todos ceros, entonces va a generar una interrupción. Aquí tenemos, por ejemplo, el bit de habilitación de la interrupción externa 0, que sería IN0 IE. ¿Ok? Entonces, como termina en E, recuerden que sirve para habilitar o deshabilitar las interrupciones. Por acá tenemos el RBIE, que es el que habilita las interrupciones de cambio de nivel del puerto B. Entre la interrupción externa 0 y la interrupción por el cambio de nivel en el puerto B hay ciertas similitudes, pero sí se manejan distinto, ¿ok? Ahora, observen que aquí está un habilitador, otro habilitador en los bits correspondientes que dice en la primera columna, bueno, aquí en su columna de bit. Y después viene otros 3 bits que terminan en F, ¿sí? Estos 3 bits que terminan en F, ¿qué significan? Acuérdense que de acuerdo a la diapositiva de acá, si un bit termina en F, en el contexto de interrupciones, significa que es la bandera asociada a esa interrupción. Entonces, si se llega a ejecutar una interrupción externa 0, entonces automáticamente aquí en este bit, o sea, en este, se pone un 1 solito. ¿Vale? Eso no lo ponen ustedes. Entonces, lo que sucede es que el micro o el mecanismo de detección de interrupciones, cuando detecta que en alguno de estos hay un 1, vamos a ponerlo en esos términos, avisa, oye, alguien te interrumpió. Lo malo es que no nos dice quién. ¿Cómo sabemos quién interrumpió? Ah, bueno, es que depende de cuál de ellas se activó, va a haber un 1 lógico, porque así es el mecanismo de detección de interrupciones. Es decir, si hubo una interrupción externa 0, aquí en este registro de forma automática se pone un 1 lógico. Si hubo un desbordamiento del timer 0, entonces automáticamente en este bit se pone un 1 lógico. O si hubo un cambio en el puerto B, aquí se pone un 1 lógico. Obvio, esto siempre y cuando hayamos activado las interrupciones primero de forma global y después de forma particular con sus bits de habilitación.
¿sale? Y entonces cuando ya me avisan de que hay una interrupción y estoy utilizando 2 o más interrupciones, lo que tendría que hacer es verificar cuál de estos 3 bits está en 1 y con eso ya sé de dónde vino la interrupción. Y una vez que ya hago lo que tenga que hacer con eso, entonces de forma manual, porque no se borran de forma automática, le tengo que poner un cero lógico para que el sistema de detección de interrupciones no siga detectando que sigue estando la interrupción activa, ¿sí? Entonces, es un mecanismo así bien, no complicado, pero de pronto sí causa confusión, ¿sale? Entonces, estos 3 bits indican cuando hubo una interrupción. Cuando ya atendí la interrupción, yo, como programador de manera manual, tengo que borrar las interrupciones correspondientes. Sí, bueno, las banderas. Cuando hablo de borrar es ponerle un cero, acuérdense. Tengo que venir y borrar esas interrupciones. Y entonces con esto, si se fijan, si no utilizamos prioridades de interrupción, con este registro que se aprendan, podemos manipular a 3 elementos de interrupciones o 3 fuentes de interrupción del micro. La del timer 0, la de la interrupción externa 0 y la del cambio de nivel en el puerto B. ¿Sale? Esto sería con este registro. Pero pues ya saben que hay más registros, ¿no? Por aquí, por ejemplo, en el Lincoln 2 viene algunos que tienen que ver con prioridad, terminan en P si se fijan, ¿sí? Pero particularmente hay un bit o 3 bits, como lo quieran ver, que es importante manejar si es que vamos a utilizar la interrupción del puerto, no es cierto, la interrupción externa 0. Acuérdense que hay interrupción 0, 1 y 2. Entonces, como la detección de interrupción viene dada por un pulso lógico, entonces ese pulso puede ser de 0 a 1 o de 1 a 0. Lo que implica de alguna manera que si llega un pulsito a ese pin, pues va a detectar 2 veces que hubo un cambio, ¿no? Porque lo que está buscando es un cambio de nivel de 0 a 1 o de 1 a 0. Y en un pulso siempre tenemos 2 flancos. Algo que se denomina flanco de subida cuando vamos de 0 a 1 o flanco de bajada cuando vamos de 1 a 0. Entonces, ¿a cuál de los 2 flancos le tiene que hacer caso? Porque si no le decimos, pues en teoría podría identificar a los 2 flancos como 2 interrupciones distintas. O sea, un pulso generaría 2 avisos de interrupción cuando nada más necesitamos detectar una. Entonces, para evitar ese detalle con las interrupciones externas, la int 0, la int 1 y la int 2, en este registro incont, lo que tenemos que indicarle es que cuál de los flancos, a cuál de los flancos le va a hacer caso la interrupción externa 0, 1 o 2. Para ello me tengo que dirigir a este registro incon 2 en sus bits 6, 5 y 4, o sea, y este, ¿sí? E indicarle, ¿sabes qué? Pues hazle caso, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con la interrupción externa 0, si le pongo un 0 o lo dejo con un 0, entonces le va a hacer caso al flanco de bajada de ese pulsito que se generó de forma externa. Pero, y ya no le va a hacer caso al flanco de subida. ¿Qué es un flanco de bajada? Normalmente está en 1 y el pulso a detectar es un pulso activo en bajo y regresa a 1. O sea, es un pulsito así, para abajo y para arriba. ¿Ok? Podemos hacer que detecte el flanco de subida, es decir, normalmente está en 0 y llega el pulsito cuadrado que va de 0 a 1, está un tiempo arriba, baja y se regresa a 0. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuál tipo de pulso necesitamos, si activo en bajo o activo en bajo, perdón, o activo en alto, tendríamos que venir acá a verificar o a indicarle a cuál de los 2 flancos le va a hacer caso. Que de todas maneras vamos a utilizar este registro para un primer programita que vamos a trabajar. ¿Ok? Los demás bits, bueno, son relevantes, pero por el momento no los vamos a usar. Aquí pueden ver el asunto de las prioridades para el timer 0 y para el manejo del puerto RB. ¿Ok? Bueno, ¿hay otros registros? Sí, Lincoln 3. Aquí podemos ver los de prioridad de la int 2, int 1. Aquí, por ejemplo, con activaríamos la interrupción externa 2. Con activaríamos la interrupción externa 1. Aquí se encuentran las banderas
de las interrupciones int1 e int2. Hay 2 bits que no se manejan, o sea que no se utilizan. Tenemos otro que se llama rcon, que aquí precisamente se activa o desactiva los niveles de interrupción en alto o bajo. Normalmente pues, los están deshabilitados si es que no nos importa tanto el asunto de a quién le hacemos caso primero. Si es que sabemos que en nuestro sistema donde estamos utilizando interrupciones, pues aseguramos que casi el 100% de las veces las interrupciones no ocurren al mismo tiempo, pues lo deshabilitamos, ¿ok? Ya todas las demás, bueno, sí funcionan, pero por el momento, insisto, no nos vamos a meter en mayores complicaciones por el momento. Y nos faltan todavía todos esos registros, pero no se espanten. Al final o finalmente, no nos tenemos que aprender todos al mismo tiempo. Conforme vamos avanzando en el uso del microcontrolador, vamos a ir viendo que tenemos que aprender a configurar ciertas cosas a través de nuevos registros. Y todo es lo mismo en cuanto a la configuración del micro, ¿no? Todo es con registros y conforme vamos utilizando los elementos o las características que tiene el microcontrolador, pues bueno, vamos aprendiendo a usar más y más y más registros, ¿ok? Entonces, ¿cómo programar una interrupción en general? Bueno, normalmente es, como siempre, dividir un programa en sus partes principales, ¿sí? Después tendríamos que configurar los puertos, después tendremos que configurar interrupciones dentro de mi programa, construir la rutina de servicio de interrupción y ahora sí, programar la aplicación. Aquí siempre he estado en duda si los pongo al revés, si primero programar la aplicación y después construir la rutina de servicio o al revés. Lo que pasa es que ahí el orden yo creo que no es un poco indistinto. Porque, por ejemplo, para programar la aplicación a fuerza necesitamos una función main y ya. Y dentro del main, bueno, vamos generando nuestro programa. Pero para la rutina de servicio también tenemos una función que ya es por default, ya no le podemos cambiar, entre comillas, el nombre, que ya es la misma. Entonces, pues podemos poner al mismo tiempo nuestra función main y nuestra rutina de servicio en cuanto al esqueleto y ya después empezar a llenar las dos. Por eso es que siempre estoy ahí en duda si primero pongo esta o primero pongo esta, ¿ok? Pero les he dicho, bueno, ¿cuál es la función o cómo le hacemos para decirle al lenguaje C o desde el lenguaje C cuál es mi rutina de servicio a la interrupción? Porque les dije que no es una función cualquiera, no es una función como las que han trabajado, por ejemplo, para generar, en el caso de la práctica de las secuencias de LED, para generar los tiempos de activación de esas secuencias, en donde generan una función por aparte y la mandan llamar a como ustedes les plazca. No, aquí es una función que tiene una sintaxis específica que es la siguiente. Fíjense. Normalmente ustedes cuando hacen una rutina o una función, pues ponen el nombre de la rutina, sus argumentos de entrada, antes del nombre tiene sus argumentos de retorno y hacen lo que tienen que hacer dentro de unos corchetes. En el caso del lenguaje C, para las interrupciones, tenemos que colocar este encabezado, ¿sí? Void interrupt, aquí son 2 guiones bajo, y después ya le ponemos un nombre a la rutina como nosotros querramos, pero debe ir o debe iniciar con esto a fuerza. ¿Para qué? Para que el compilador sepa que esta función está asociada específicamente a la atención de las interrupciones. Ahora, todo lo que tengamos que hacer con las interrupciones en cuanto a la ejecución de líneas de código debe ir dentro de esta función. ¿Sale? O sea, aquí vamos a poner, si trabajamos con 2 o 3 periféricos, bueno, dentro de esta misma interrupción o dentro de esta misma función, colocaremos todos los elementos necesarios para atender a todas esas interrupciones. Es decir, si yo manejo el ADC, no pongo una función por el momento, no pongo una función aparte para esa interrupción. Si también manejo la del timer 0, bueno, no genero una función por separado, no. Todas tienen que estar dentro de las instrucciones que se usan para atender esas interrupciones. Y obviamente, ¿cómo vamos a discriminar? Pues
de dónde vino la interrupción y a quién le voy a hacer caso y cómo lo voy a hacer caso, pues dentro de esta función seguramente va a haber alguna función if para saber con las banderas de interrupción quién fue que generó esa petición. Y en función de ese if, bueno, ya podemos ir haciendo las acciones correspondientes. Pero eso, conforme vamos avanzando, van a ir viendo cómo se desarrolla. Por el momento, para que aprendan a usar por separado los elementos, normalmente las prácticas trabajan con una interrupción a la vez. ¿Ok? Entonces, lo que sí deben saber es que esta función debe estar metida en nuestro programa o en nuestro código. Normalmente lo pongo después del main y ahí pongo esta función y aquí es donde pongo todo lo que tiene que ver con las interrupciones. Ojo, no, aquí no pongo la configuración de las interrupciones, más bien aquí pongo lo que voy a hacer cuando se genera una interrupción o una petición de interrupción. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, a ver, permítame un momento. Y ahorita continuamos. Bueno, la siguiente parte de aquí de esta sesión tiene que ver con un ejemplito de cómo implementamos un programa que haga algo con una de las interrupciones. ¿Ok? Voy a dejar de compartir y vamos a hacer una breve pausa.